Ya. Esta es la primera clase. Es gratis, más por este mismo medio, para más básicos pero fundamentales del paisaje, ya que a veces nos falta avanzado en la acuarela a veces, pero en cuanto a paisaje hay aspectos más pictóricos más que de la técnica de acuarela que a veces es bueno conocer, nos ayuda a avanzar o dar como un salto. Pero voy a comenzar desde lo más básico, ya que este último tiempo han añadido varios seguidores nuevos y ya llevaba un grupo más avanzado de acuarela en paisaje y siempre me preguntan volver a los... Entonces, por eso decidí hacer esta instancia para conocerlos, ver sus caritas, conocernos, porque en Instagram no nos podemos ver las caras, sí nos vemos los nombres, conversamos, pero estas instancias igual son muy ricas. ¿Ya? Sí, luego cuando hayan consultas pueden abrir sus micrófonos, pero la idea ahora es que los puedan silenciar los que los tengan abiertos porque se escucha ruido y eso hace interferencia, dicen por ahí. ¿Ya? Pero cualquier duda o consulta ustedes pueden abrir sus micrófonos, eso está abierto, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con lo más básico. Yo les voy a mostrar cuáles son los papeles que yo recomiendo para paisaje, ¿ya? Porque hay variedad de papeles y hay para todos los gustos. Hay papeles más específicos para naturalismo, para ilustración, para flores, para animales. Hay tanta variedad de papeles, pero en paisajes hay ciertos tipos de papeles que nos ayudan a que nos salga el resultado como queremos. Porque a veces practicamos y me dicen no me sale y yo veo y le digo a lo mejor estás usando papel de celulosa o es muy fino el grano y eso hace que seque antes y nosotros en paisaje necesitamos trabajar con más humedad las primeras capas para que nos quede más fluido. Ahí el Emanuel me muestra uno fabriano, súper bien. Ese no sé si me puedes escribir o decir cuánto porcentaje de algodón tiene o si es de celulosa. Dice 270 gramos, sí, súper. Entonces, los papeles que yo recomiendo son los que les voy a mostrar. Ahí también hay un fabriano, son del team fabriano. Y les voy a decir cuáles no recomiendo tanto para paisajes. Igual para practicar lo pueden usar, pero los resultados tal vez no van a ser los que ustedes esperan porque se les va a secar antes el papel, ¿ya? O no va a resistir tantas capas, ¿ya? Entonces, bueno, de los fabrianos yo no tengo aquí, sí tengo. Del fabriano, el que a mí más me gusta es este, que es de grano fino. Ahí creo que se alcanza a ver, de grano fino. ¿Ya? Entonces hay que hacer la diferencia entre los papeles de celulosa y los papeles de algodón. ¿Ya? Para la acuarela, lo ideal es trabajar con un papel de alto gramaje, es decir, que sea grueso, ¿ya? Y puede ser de celulosa o puede ser de algodón, dependiendo de lo que vayamos a querer, ¿ya? Por ejemplo, este no dice grano nube, pero este es de celulosa, ¿ya? A lo mejor aquí atrás. Claro, aquí dice 100% celulosa, ¿ya? Este es un Canson Monbal torchón, tiene un grano distinto, pero para comenzar les quería mostrar que hay distintos tipos de gramaje. Ya, a ver si por aquí se ve. Por ejemplo, este tiene 270 gramos de gramaje, ¿ya? Este tiene 260. Y hay otros que tienen sobre 300, ¿ya? Sobre 300 gramos. Entonces, no es una regla fija que tiene que ser siempre de 300 gramos para arriba. Puede ser de 260, 250, siempre y cuando sea un papel de buena calidad, de celulosa, de alfa celulosa, o que tenga porcentaje de algodón, ¿ya? Aquí dice 25% de algodón. Entonces este no es 300 gramos, pero tiene algodón, por lo tanto lo hace un buen papel, ¿ya?
Después están los 100% algodón, ¿ya? Este es 100% algodón, pero el que tenga algodón lo hace más caro, ¿ya? Entonces, para comenzar, yo el que más recomiendo es este Fabriano, que tiene 25% de algodón, ya que para paisaje funciona muy, muy bien, y tiene un grano que es intermedio, que no es ni grueso ni fino. Si bien dice grano fino, yo considero que es un grano como intermedio, ¿ya? Entonces, en cuanto a precio, el que yo más recomiendo es este Fabriano 25% de algodón. Los Fabrianos son muy buenos. Los Monval para paisaje les va a resultar, pero tal vez va a llevar más trabajo, va a ser más dificultoso, porque secan muy rápido el Monval, ¿ya? Entonces este yo lo ocupo para otras técnicas, no lo ocupo para paisaje, lo ocupo más para flores, ¿ya? Hola Mané, qué gusto que estés aquí. Ya, entonces, como les decía, el primero que recomiendo es este Fabriano, y después el segundo que recomiendo en cuanto a costo, calidad, es este que es SMLT Art, ¿ya? Este tiene menos gramaje, pero tiene bastante porcentaje de algodón, lo que lo hace bien firme, ¿ya? Este tiene de 60 a 80% porcentaje de algodón, y este tiene un grano más fino. Aquí no, ahí se alcanza a ver un poquito el grano, y es el que vamos a usar para practicar, ¿ya? Después, los que tienen 100% algodón son mucho más caros. Estos son pequeños, son 18 por 26, tienen 20 hojas y valen aproximadamente 26.000 pesos, ¿ya? Entonces, para comenzar, esto no se los recomiendo. Cuando ya ustedes hayan practicado, ya manejen un poco los paisajes y digan, el papel me está impidiendo avanzar más, ahí es cuando es momento de comprarse un papel, ¿ya? De algodón 100% profesional, ¿ya? Pero al principio no es necesario. Pero si quieren acercarse a la al papel de algodón, conocer cómo se comporta, yo recomiendo este que es SMLT, igual que el otro, pero este dice Art, ¿ya? Entonces este tiene más porcentaje de algodón, ¿ya? Y es más barato porque trae menos hojas, ¿ya? Este trae 10 hojas y vale 13.000 pesos, que es como aproximado, parecido a lo que vale un XL de Canson, ¿ya? Pero es más ancho, entonces pueden dividirlo en 4 incluso, o ocuparlo panorámico, cortarlo por la mitad. Y para acercarse a lo que es el algodón, este es muy bueno para comenzar. Pero si se fijan, si vale 13, si fueran 20 hojas serían 26.000 pesos, que es lo mismo que un Arches. Entonces este yo lo recomiendo como para conocer el papel de algodón. Pero en cuanto a precio-calidad, yo prefiero por el mismo valor un Arches, ¿ya? Si es que comprara 2 de estos, mejor me compro un Arches. Pero para conocer el papel de algodón, este es muy bueno porque es más accesible el valor que tiene, ¿ya? Entonces, eso en relación a los papeles. No sé si aquí hay alguna duda de algún papel que tengan. Tía, Bernardo, te lo acabo de pasar yo. ¿se puede ocupar papel de Te blog? lo expliqué. Sí, hay un papel de dibujo muy bueno, que es el Artel y el Fabriano, que son de dibujo, pero es de papel hilado. Ese papel tiene textura, entonces el blog de dibujo, pero que no sea tan liso, igual sirve, ¿ya? Así que Es así de grueso. claro, sí, sí, los papeles, los blocs de dibujo son gruesos. Si es papel hilado, sirve. ¿Ya no te... Sí, ese puedes pintar muy bien, ¿ya? Ya. Ahí dice la Violeta, levanta la mano. Gracias. SMLT, sí. Ese es el que, justo es Zaira, ese es el que yo voy a ocupar. Bueno, este tiene 260, pero yo voy a ocupar la marca SMLT, ¿ya? Entonces, la recomendación para los papeles de celulosa o dibujo, como el que mostró Violeta, es ocupar menos agua, ¿ya? Ocupar menos agua para que se seque y trabajar por capas. Entonces los paisajes los podemos trabajar en un papel de celulosa, pero lo ideal es trabajarlo por capas, ¿ya? No trabajar tanta humedad o húmedo sobre húmedo, porque se va a secar una parte antes que la otra. Y también eso va a depender de la zona en la que estemos. Entonces, por ejemplo, aquí
si se fijan, esta primera parte de las montañas de atrás está capa por capa y sobre seco. Entonces esto se puede hacer en un papel delgado y de celulosa, no va a haber problema, ¿ya? Pero si después queremos trabajar técnicas más húmedas, que yo no las voy a ver hoy día porque la idea es empezar de lo más básico, ya se necesita un papel un poquito más, con más algodón o más profesional, ¿ya? Pero para partir, es súper bien el papel que tengan. Yo se los menciono para más adelante si quieren comprar otro papel, ¿ya? En cuanto a acuarelas, hay varios tipos de acuarela. Están las acuarelas en pastilla, las escolares. Estas son semiprofesionales, semiescolares, están como en el limbo, ya las Van Gogh. Pero para ser escolares o semiescolares, pigmentan muy bien y tienen buena permanencia, ¿ya? Eso quiere decir que cuando yo lo pinte, va a durar, si es que yo lo expongo al sol, no se va a opacar o va a perder el color, ¿ya? Pero en relación a unas profesionales, claramente esta puede que una acuarela, si la expongo al sol, los colores rojo, violeta, en un año, en 2 años ya el color se pierda, ¿ya? Entonces, para hacer obras, para venderlas, yo no recomiendo las Van Gogh. Sí las recomiendo para practicar, ¿ya? Para comenzar también porque el costo es bien económico, ¿ya? Por ejemplo, 2006 un tubito de acuarela Van Gogh a mí me gusta para practicar, así yo gasto y gasto pigmento y no me preocupo mucho del valor, ¿ya? Si tienen un set de 12, también está bien para comenzar. Estos se llaman pastilla o godet y se rellenan con los tubos. Cuando se me acaba, yo puedo comprar o la misma pastilla y cambiar esta y poner una pastilla nueva, o rellenarla con un tubo, que la acuarela en el tubo trae, es una composición un poquito más viscosa, como el huevo se pudiera decir, un estado coloide. Entonces, del tubo yo lo vierto aquí y espero que se seque y de ahí ya la puedo usar, ¿ya? Entonces, en cuanto a precio-calidad, las que yo recomiendo para empezar son las Van Gogh y son las White Knight, ¿ya? Las White Knight, por ejemplo, una pastilla Van Gogh vale 2.500, 2.008, o hasta 3.002, y una White Knight va a valer 4.000 y algo, pero el tamaño de la pastilla es el doble, ¿ya? Entonces rinden bastante. Ahí si se fijan se puede ver que el godet es un poquito más grande, ¿ya? Entonces, para comenzar, esas son como las acuarelas más económicas, semiprofesionales o semiescolares, están entre medio, y están a buen precio, ¿ya? Si tienen solo las escolares, súper bien, ya lo importante es practicar, soltar la mano, conocer el pigmento y el agua, ¿ya? Pero si quieren avanzar más, pasar de las escolares, pueden después pasar a unas Van Gogh o unas Aquafine. Ya no sé si las tengo aquí. Las tengo bien usaditas. Las Aquafine son un tubito azul o vienen en esta latita chiquitita. Esta es de 10. Esta vale aproximadamente, bueno, cuando yo la compré valía 10.000, ahora está como a 11, 12. Esta igual es muy buena, la usé harto y ahora último mi hija pasó un terremoto llamada hija y quedaron un poquito húmedas y corridas, pero esta marca es muy buena también, igual es semiprofesional, y esta es como el set más barato de pastillas que trae varios colores, entonces igual lo recomiendo para comenzar, ¿ya? Y después los tubos, los colores en tubos son de mejor calidad que las pastillas de las acuas. Entonces vamos a dejar por aquí las acuarelas. Yo hoy día voy a... ¿Sí? ¿Se puede ocupar este? Sí, esas son Giotto, parece. Viene así con este lapicito. Que lo rompí sin querer. Ya, sí, esas se llaman acuarelas escolares y para comenzar para ti están muy bien. A lo mejor el pincel, si tuvieras un pincel gordito, eso te va a ayudar en los paisajes. Por ejemplo, este es un número 6 que se los iba a mostrar, y con este grosor de pincel ya podemos pintar paisajes, pero la idea es que sean paisajes pequeños. Es decir, si tenemos un bloc oficio, lo podemos dividir por la mitad o incluso en 4. Siempre les digo, si tenemos pinceles pequeños, mejor empezar por paisajes pequeños, ¿ya? Porque este pincel pequeño no va a abarcar la misma superficie que
que este de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para esta hoja, este pincel está súper bueno, que es como casi un 15, un 20, pero con este yo no podría hacer toda la aguada y que me quede uniforme. Entonces, eso es importante. El tamaño del pincel va a indicar el tamaño del papel también que yo debo usar. Y eso también evita frustración, porque cuando yo empecé a pintar paisaje, pintaba un cielo y cuando iba en la mitad, ya se me estaba secando y no alcanzaba a hacer las nubes y me quedaba entrecortado. ¿Ya? Entonces, lo importante de los pinceles es el tamaño que tengan, ustedes tienen que ajustar el papel, ¿ya? Y ahora vamos a ver los pinceles. Les voy a mostrar los pinceles que yo uso para paisaje, los que recomiendo. Pero generalmente yo pinto con uno o con dos. Más de dos, no, más de dos pinceles o máximo tres yo no uso, ya dependiendo del tamaño, como les decía. Entonces, yo por lo menos tengo un pincel brocha, ya que es como una brocha de estas de pintar casa, pero más chiquitita, y el pelo suave, ya, no es de esas brochas tiesas, el pelo suave, y puede ser una de pelo sintético pero suave, o de pelo natural, o de pelo de cabra, y estas son para sacar agua y mojar grandes superficies, ya. Entonces, si tienen un papel pequeño o no tienen esta, usamos un papel más pequeño. ¿Ya? Por eso yo tengo esta brocha para este blog aproximadamente de oficio. Si hago un formato más grande, tengo una brocha más grande, ¿ya? Por ejemplo, esta, que es el doble, es de 3 pulgadas, como casi 8 centímetros por ahí, ¿ya? Pero estas, si vamos a comenzar, no son imprescindibles porque podemos comenzar en espacios reducidos. El que sí es imprescindible para paisajes, el que yo recomiendo es un pincel por lo menos número 10 o 12, ¿ya? Porque este tamaño, y al ser redondo, es muy versátil, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer pinceladas muy finas con la punta y pinceladas muy gruesas y también arrastrar harta agua con todo el cuerpo del pincel, ¿ya? Lo importante del pincel es que sea un pincel suave, no 100%, no de esos sintéticos duros, porque no me va a arrastrar tanta agua, ¿ya? Pero para comenzar, comencemos con el que tenemos. Si vamos a ocupar uno pequeño, tipo 6, redondo sintético, mejor hagan el ejercicio en un espacio más pequeño, ¿ya? Y si tienen uno grande, como un 10 o 12, pueden ocupar este completo o la mitad, ¿ya? Y vamos a ver cómo con un pincel gordito podemos hacer cielos bien parejos. Y el otro que yo uso es este sintético número 6, que este sirve para técnicas sobre seco, sacar texturas, levantar el color también, que vamos a ver esa técnica. Y el auxiliar puede ser este que se llama liner, que es muy delgadito, ¿ya? Y largo, y este hace que a pesar de que sea delgado, al ser largo retiene más agua, entonces me permite hacer líneas más rectas. Entonces vamos a ver ahora cómo trabajamos la acuarela y cómo usamos los pinceles. Ya vamos a principalmente a usar colores más azulados, morados, rosados y algunos naranjos y café, ¿ya? Pero para comenzar, para ver cómo funcionan nuestros pinceles, yo voy a activar aquí voy a activar un azul. Entonces la acuarela, lo primero, cuando está seca, en el tubo está seca, le agregamos agua para activarlo, ¿ya? La acuarela es un pigmento que está unido a goma arábiga, y esa goma arábiga, que es un aglutinante, permite que sea soluble en agua, ¿ya? Entonces, para pintar con acuarela, la hacemos, necesitamos agua, sí o sí, ¿ya? Por eso se llama acuarela, porque es color más agua. Entonces yo agregué aquí agua a mi pastilla azul, y ahora vamos a probar las pinceladas de cómo dan las pinceladas, ¿ya? Entonces ahora voy a cambiar la vista para que se vea bien grande en la grabación. Voy a grabar y voy a intentar subirlo a YouTube abierto, ¿ya? En caso de cualquier cosa, voy a tratar de subirlo a YouTube para que después lo puedan revisar, pero va a quedar abierto.
Entonces, por ejemplo, este pincel gordito, que es un 12, da pinceladas muy delgadas. Yo puedo hacer la pincelada en vertical, ya, tomando el pincel como desde esta base, y sin apoyar el brazo, el codo tiene que estar levantado, hago una línea horizontal, ¿ya? Y así puedo ver cuál es el trazo más fino de este pincel, ¿ya? Y ahora voy a hacer lo mismo con el número 6, que es más delgado, para ver lo fino que es mi pincel, ¿ya? Entonces esa es la diferencia con, por ejemplo, la botánica, con las flores, que se pueden usar pinceles más chiquititos, 4, 2, 0 incluso. En paisajes se usan pinceles más grandes que abarquen más agua, ¿ya? Entonces ahora aquí con un 6 estoy tratando de hacer una línea delgada. Estos ejercicios de líneas se llaman ejercicios de pulso o de precisión, ¿ya? Si nos cuesta, por ejemplo, hacer las líneas del cable, de un paisaje o las ramitas de los árboles, hacer líneas hacia arriba y hacia abajo, antes de empezar a pintar nos ayuda a soltar la mano, ¿ya? Y aquí vamos viendo lo que es la precisión, vamos trabajando, ¿ya? Y también haciendo círculos, y vamos trabajando de el hacer líneas una al lado de la otra sin que se toquen. Ya yo, la verdad es que para las líneas yo soy pésima, no es mi fuerte. Por eso siempre hago más paisajes y sin tanta línea. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a ver es el grosor de mi pincel. ¿Ya? Entonces yo para pintar, generalmente pintamos con el pincel más acostado. Entonces yo apoyo todo el cuerpo del pincel y de ahí voy partiendo, ¿ya? Y también ahí voy a ver cuánta capacidad tiene de retener agua. Si se me acaba rápido, si se me seca es porque retiene poca agua, ¿ya? En cambio los pinceles, ahí les voy a mostrar un pincel natural, va a retener mucha más cantidad de agua, ¿ya? Entonces, ¿por qué quedan esos blanquitos entre medio? Es porque el pincel no está suficientemente cargado de agua. Entonces lo que yo puedo hacer es sacar el pigmento, ponerlo en un mezclador, por eso les dije que ojalá tuvieran un platito para mezclar, ponemos el color y le agregamos más agua, porque para trasladar el pigmento necesitamos la mayor cantidad posible de agua para trabajar sobre el papel, ¿ya? Entonces aquí yo el pincel lo sumerjo bien para que quede bien llenito, y ahora mi pincelada debiera ser, no debiera quedar entrecortada, ¿ya? ¿Se fijan? Porque tiene más agua. Entonces para pintar sobre papel de algodón siempre tiene que tener harta carga de agua, y en general para los paisajes, para que no nos quede entrecortada o no se vea el trazo del pincel, eh, tenemos que perderle el miedo al agua y tener nuestro pincel bien cargadito. ¿Ya? Cuando vamos a necesitar que no tenga tanta agua es cuando queremos trabajar eh, una capa sobre la otra o húmedo sobre húmedo, ¿ya? Por ejemplo, aquí les voy a poner otro color más oscuro, un gris o un índigo más oscuro, y le voy a quitar el exceso a la punta para que no se abra todo, ¿ya? Entonces, este color lo voy a poner aquí encima y estoy haciendo húmedo sobre húmedo. Entonces en ese caso, para que no se me abra toda la mancha excesivamente y no se me junte todo, cuando me dicen se me mezcló todo, es porque el pincel estaba muy cargado de agua la segunda vez que yo lo introduje, ¿ya? Entonces, cuando yo ya tengo una primera capa de humedad y voy a trabajar la segunda, tengo que sacar el exceso. Esa, yo siempre les digo, es la clave: limpiar el pincel, la puntita, sacarle el exceso, y ahí ya la mancha no se va a abrir tanto, ¿ya? Pero ahora estamos viendo las pinceladas. Entonces, aquí yo puedo ver que este pincel hace pinceladas muy gruesas y también pinceladas muy finas, ¿ya? Y por eso este pincel es versátil, y con este pincel yo podría pintar solo con este pincel todo el paisaje, ¿ya? Entonces, ahí vamos levantando y vamos agachando y vemos cuántos tipos de grosores yo puedo hacer con un mismo pincel, ¿ya? Delgado, mediano, grueso. Y ahora les quiero mostrar
los pinceles de pelo natural. ¿Ya? Los pinceles de pelo natural ya están enfocados más en un área más profesional de la acuarela. Están comenzando, no es tan necesario porque hay buenas imitaciones que son más económicas también. Y son este tipo de pincel, ¿ya? Son más gorditos y tienen numeración distinta. Por ejemplo, este sintético es un 6, ¿ya? Pero este de pelo natural es un 0 y es más ancho, ¿ya? Entonces, los de pelo natural se pueden hacer o de pelo de ardilla, o cuando las ardillas de Siberia cambian su pelo, empiezan a pelechar, se pudiera decir, ocupan ese pelo para hacer estos pinceles, ¿ya? Y el más caro es un pincel de pelo de marmota, ¿ya? Que también se hace como en el norte, de un animal bien al norte. Y la característica de este pelo es que retiene mucha agua, ¿ya? Los otros también que se ocupan son de pelo de caballo, de pelo de cabra, pero no retienen de la misma forma. Y de estos pinceles está la misma versión, pero en pincel sintético, ¿ya? La verdad yo me compré este para ver la diferencia y casi no se nota la diferencia. Entonces, si quieren la opción vegana, para no ocupar un pincel de pelo de animal, también está la opción de pincel sintético, ¿ya? Y la diferencia es que al yo agregarle agua, se llena de agua, absorbe mucha agua y la mantiene más tiempo, ¿ya? Entonces también absorbe más pigmento. Entonces esta pincelada me debiera durar mucho más tiempo con el agua, entonces yo no tengo que tantas veces entrar a la pincelada para sacar más agua, ¿ya? Más pigmento. Entonces eso me ayuda cuando yo estoy trabajando rápido, quiero hacer una aguada rápida, que no se me seque, me ayuda a trabajar con estos pinceles de pelo natural o un pincel más grande, por ejemplo que este es casi se pudiera decir un 25-30, pero la numeración que tiene es un 5, porque son de distinta numeración, ¿ya? Entonces este pincel con agua se fijan que se hincha casi al doble. Yo después lo sumerjo en agua y me va a dar una pincelada casi eterna, se pudiera decir. Entonces, eso también hace la diferencia cuando pintamos paisaje, el tener un pincel adecuado, ¿ya? Pero como les digo, para comenzar, si tienen un pincel pequeño, yo no voy a ocupar estos ahora, voy a ocupar este redondo 12. Si tienen un pincel pequeño, usamos un formato más pequeño y eso hace que podamos trabajar con esa humedad controlada, ¿ya? Entonces, eso sobre los pinceles. No sé si aquí hay alguna duda. Entonces, ahora vamos a ver las técnicas, ¿ya? Aquí todavía no necesitamos usar masking para fijar el papel. Entonces voy a dejar las acuarelas por acá. Yo estoy usando las Van Gogh, o pueden usar las escolares. Lo primero en acuarela importante es que la acuarela, una de sus características principales, aparte de que se utiliza con agua para pintar, es que es transparente, ¿ya? Entonces, en acuarela, nuestro blanco principal es el del papel, ¿ya? Igual en paisaje se usa blanco, pero se usa al final para los detalles, o se usa cuando se quiere apastelar un color, ¿ya? Los paisajistas lo usan bastante el blanco, pero al final. Entonces, lo principal es que si queremos un color clarito, necesitamos mantener el blanco de nuestro papel. Y para eso lo que hacemos es diluir el color, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí usé un azul. Este azul yo le voy a agregar la mayor cantidad posible de agua para que me quede muy clarito. Y eso es la transparencia de la acuarela, ¿ya? Entonces yo puedo agregar agua con el pincel, o también me puedo ayudar, pueden buscar en algún remedio esto que se llama gotero, ¿ya? Y este también ayuda mucho a tener agua. Y algunos también se ayudan con un aspersor pequeñito. Entonces aquí
yo le agregué bastante agua al pigmento y eso hace que también las acuarelas rindan mucho tiempo porque se ocupan más agua que pigmento. Lo que más necesitamos es agua. Yo ahora empecé a usar gouache o guaché, que es como témpera, y tuve que comprarme más blanco porque en vez de agua en la acuarela se usa mucho, se gasta mucho blanco. Entonces es distinto y por eso en acuarela, si bien a veces los valores son un poco aumentados para algo tan pequeñito, es porque rinde harto con agua. Entonces aquí voy a hacer yo un círculo y vamos a ir oscureciendo este color, ¿ya? Entonces, de la transparencia, lo contrario a la transparencia, el color más saturado es la opacidad, ¿ya? Entonces, si quieren, para acordarse después, le pueden poner aquí, este color es transparente, ¿ya? Y vamos a llegar al color opaco. Opaco o opacidad. ¿Ya? Y esto mismo también, cuando un color yo le voy agregando más color, hasta llegar a su tono final, esto se llama también que el color está saturado. ¿Ya? Y por ende, al estar más saturado y es opaco, no se ve el blanco del papel, entonces tiene menos luz y este es un color más luminoso. ¿Ya? Entonces vamos a ir añadiendo a este poquito, saqué de este grande que tenía aquí un poquito de este color, le voy a ir añadiendo de a poco una vez pigmento para ir haciéndolo más saturado, más opaco. ¿Ya? Y voy a hacer otro círculo. O vale, ahí si quieren hacer un cuadrado. Entonces cada vez le agregan una gota, un poquito más de la pastilla a la mezcla y lo van haciendo más opaco, ¿ya? Y más saturado. Entonces nosotros en paisaje vamos a trabajar por capas y estas van a ser capas de transparencias. Ya vamos a ir, primero vamos a empezar siempre de lo que veamos en el paisaje, los colores más claritos los vamos a pintar primero, porque después ya no los podemos pintar encima de una capa oscura. ¿Ya? Y aquí ya estoy llegando a mi color más opaco o más saturado. ¿Ya? Entonces, si yo después necesito un color más oscuro y mi color no me da esa oscuridad, lo que yo necesito es oscurecerlo con otro color, ¿ya? Y ahí ya entra la teoría del color, donde podemos usar para oscurecer este color o gris, y así lo hacemos más cromático el color, o podemos usar el rojo, que sería el complementario, y así lo agrisamos, ¿ya? Entonces le bajamos la saturación de ese color vibrante, lo hacemos más gris y eso lo hace más oscuro, ¿ya? Entonces ese es como el máximo de este color azul, ¿ya? ¿Ya? Y lo otro, que para trabajar las transparencias una capa sobre la otra, tenemos que esperar que se seque y, como yo les decía, trabajar de una capa más clarita a una capa más oscura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar un amarillo primero, tengo que ponerlo primero que el azul, ¿ya? Va a ser distinto el efecto. Entonces ahora vamos a buscar un color amarillo. Vamos a buscar un color amarillo, puede ser cálido o frío, para efectos de este ejercicio no importa, amarillo que tengan. Yo voy a usar un amarillo medio. Y lo vamos a diluir para hacerlo transparente. Y vamos a ver lo que es la transparencia, ya el trabajar sobre capa, pero para eso tenemos que tener paciencia. Me quedó un poco verde porque estaba sucio. Mis amarillos siempre están más sucios. Aquí tengo, porque siempre los estoy mezclando, así que aquí voy a sacar un poquito de amarillo. Este le voy a poner agüita
Los de tubo se trabajan igual que la pastilla, solo que se agrega en el mezclador, se les va agregando agua. Ya, entonces ahora sí tenemos amarillo. Un amarillo bien diluido y lo vamos a dejar secar, ¿ya? Para después ponerle una capa transparente de azul encima. Y vamos a hacer lo mismo con un azul, para que vean que no es lo mismo el orden de los factores en la acuarela, sí altera el producto. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer un cuadrado semi-transparente, está como entre medio aquí, y sobre ese le vamos a hacer una capa amarilla. ¿Ya? Omitan el primero que me salió verde porque tenía ensucia la pastilla. ¿Ya? Entonces mientras seca este, vamos a ver otra técnica que es usar el pincel seco. Ya estamos viendo técnicas sobre seco primero, no sobre húmedo. Es usar el pincel seco. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El pincel nunca va a estar 100% seco porque si no, no fluiría la acuarela. Pero significa que no va a estar lleno de agua, va a tener menos carga de agua. Entonces, para hacer texturas, usamos un papel de grano fino o que tenga un poco de grano. Por ejemplo, este de atrás se nota que tiene más grano, el grano grueso, y este es un poco más grano fino. Y lo que hacemos es arrastrar el pincel sobre el papel, y eso va a hacer que se vea el grano del papel y eso me va a dar una textura. Eso va a servir para muchas cosas. Por ejemplo, sirve para hacer brillos en el mar, sirve para hacer la textura de un tronco, sirve sirve para el pasto también. Entonces es muy útil esta técnica, ¿ya? Así que la vamos a hacer aquí. Hija, después pues ya. Aquí quería a mi hija saludar. Ya, entonces voy a sacar un verde yo aquí. Pueden usar el verde que ustedes tengan. Un verde Joker, un verde vejiga, el verde clarito que ustedes tengan, más amarillento. ¿Ya? Y lo que yo voy a hacer es primero retirar bien el exceso del pincel, ese exceso de agua que queda ahí en la punta, y luego voy a dar 2 toques en el paño, ¿ya? Yo, ¿por qué recomiendo paño en vez de servilleta o toalla de papel? Porque trabajamos con mucha humedad en paisaje, entonces se utilizan mucho. Yo antes me ocupaba rollo y rollo, y después cuando cambié el paño de microfibra, la verdad es que es un cambio bien grande. Entonces le damos 2 toques y ahí se termina de retirar el exceso, pero sigue con agua y con color. Y después lo que yo hago es paso el pincel acostado, ¿ya? Y eso va a hacer que, como este tiene textura como montañitas, quede solo el color en la parte más elevada de la textura y en la parte de abajo va a quedar en blanco, o por ejemplo si fuera otro color debajo, a ver, por ejemplo aquí tengo un azul, se marcaría la textura del color de abajo. ¿Ya? Ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, esto me sirve a hacer un celeste de base y después un verde encima y es un mar o un lago. Y me queda con estas luces. Entonces, usar el pincel en seco sirve en una capa encima de la otra, cuando ya está seco, para destacar las luces que hay debajo. ¿Ya? Yo lo utilizo mucho para hacer textura. ¿Ya? Otra técnica, que esta sirve para hacer nubes o igual para sacar brillos, es la de levantar el color, ¿ya? Entonces para eso sí podemos usar un papel absorbente o igual este paño. Entonces lo que hacemos es, cuando por ejemplo tenemos el cielo, voy a pintar aquí un cuadrado como para simular un pedazo de cielo, ¿ya? Se fijan que al estar tan llenito de agua, la pincelada queda homogénea y no queda cortada, porque no se seca el borde antes de yo pasar el otro.
Entonces aquí tengo este cuadrado que me simula un cielo y yo voy a levantar el color con un pañito o servilleta y eso me sirve para volver al blanco del papel. Nunca se va a volver 100%, pero me va a quedar más natural si yo hago las nubes que hacerla, dejar el borde entrecortado. ¿Ya? Entonces con un pañito o con una toalla nueva queda mucho más natural. Esto se llama levantar el color, ¿ya? O sacar las luces. Esa es una técnica que se usa bastante para volver a la luz, ¿ya? Y también la podemos hacer con el pincel. Y aquí es donde... ¿Sí? Hoy se escucha cortado. A ver, intenta preguntarme de nuevo. ¿Alguien iba a preguntar? ¿No? Si no me pueden mandar en el chat, aquí yo lo estoy leyendo. Si es que hay alguna duda. Ya me interrumpen nomás. Entonces aquí con el mismo azul vamos a hacer un cuadrado y yo necesitaba dejar un espacio en blanco. Se me pasó ese espacio en blanco. No lo alcancé a reservar. ¿Ya? Entonces lo que yo hago con un pincel sintético, porque retiene menos agua, lo humedezco primero, después lo seco completamente. Este está con color. Tiene que estar bien limpio. Lo seco completamente, ya el pincel sintético, y después lo paso arrastrando suavemente pero firme, y eso me levanta el color, ¿ya? Esto va a depender del pigmento, porque hay pigmentos que se adhieren muy rápido al papel y si yo no lo hago rápido no voy a poder levantarlo. Por ejemplo, los rojos se adhieren muy rápido al papel y hay algunos pigmentos, por ejemplo, dentro de los azules este es el que se adhiere más, entonces cuesta más levantarlo, y también va a depender del papel. Ya hay papeles que tienen un encolado, que es una sustancia que le ponen encima al papel, tan fuerte que chupa muy, muy fuerte el color y después cuesta levantarlo. Entonces, mientras está húmedo lo puedo hacer, y hay algunos papeles que me permiten hacerlo en seco, ¿ya? Pero ahí requiere humedecerlo más. Entonces eso, por ejemplo, si aquí habían unas montañas y yo no les retiré no reservé el blanco del volcán, por ejemplo, que necesitaba que hubiera blanco, yo le paso al pincel. Ya eso sirve también para corregir, pero hay que tener el cuidado de que el pincel no tenga agua, porque si yo lo pongo con agua, me va a dejar una mancha de agua, ya como la que quedó ahí. Entonces, por eso siempre secar bien el pincel, pero asegurarse que esté limpio, y ahí puedo retirar el color. Y en la medida que se va secando ya es más difícil. Entonces, mientras está húmedo, es más fácil corregir. Ya, igual hay algunos papeles que son de más fácil corrección. Por ejemplo, el Canson Montbal es muy bueno para corregir. Así yo lo usaba más para retrato. ¿Ya? Entonces, eso, si es que yo necesito dejar un área blanca, yo uso esa técnica. ¿Ya? Y cuando ya está seco, vamos a intentarlo. Lo que tenemos que hacer es poner un poquito de agüita, agua limpia, movemos un poco el color y después con la servilleta pasamos y ahí va a dejar un brillo, ¿ya? Pero no va a ser 100% el blanco del papel, pero sí va a quedar un brillo más natural, ¿ya? Un pequeño brillo. Entonces también lo pueden probar, porque a veces se dice que en la acuarela es muy difícil corregir, y la verdad es que sí es verdad, pero se puede practicar el corregir. Ya, la verdad yo ya no lo uso tanto el corregir los errores, más que nada lo que hago es como si se me arrancó mucho el pigmento, retirarlo un poco, pero más allá de esa corrección yo no la realizo, pero al principio uno quiere corregir bastante. Entonces estas son formas de corregir si es que se nos manchó alguna parte con color o se nos olvidó reservar algún blanco. Ya se fijan que ahí queda, pero cuando usamos mucha agua nos queda como manchado el borde. Entonces esa es una forma de corregir, o si queremos hacer nubes también es válido, porque la verdad es que quedan bien naturales de esta forma, ¿ya?
Y ahora que está seco arriba, relativamente seco, voy a hacer una capa de azul encima para que veamos cómo funcionan las transparencias. ¿Ya? Entonces aquí voy a tomar un color celeste bien clarito y vamos a hacer otro cuadrado al lado, rectángulo. Vamos a ver que por la superposición de capas, al ser las dos transparentes, me da el amarillo más el azul, puedo yo mezclar y me va a dar el verde ahí, ¿ya? Entonces puedo mezclar los colores en el mismo papel, ¿ya? Si es que yo trabajo así por capas. Y también eso es importante, conocer la teoría del color, porque si yo ocupo colores opuestos, por ejemplo, el azul con el naranjo, me va a dar un gris o un café, y tal vez yo no quiero ese color. Entonces, siempre hay que tener ese cuidado con conocer la teoría del color, cómo se mezcla. ¿Ya? Si tienen dudas sobre eso, tal vez lo podemos ver en una clase, cómo el color lo aplicamos al paisaje. ¿Ya? Pero yo generalmente en los paisajes siempre voy hablando un poquito de color. Y vamos a hacer lo mismo, voy a lavar bien el pincel y voy a poner una capa de amarillo encima del azul. Y vamos a ver que si bien puse una capa de azul transparente, el amarillo, al ser igual transparente y más claro, casi no se nota, ¿ya? Entonces, por eso es la diferencia de comenzar siempre con los colores más claros en la acuarela, ¿ya? Porque a pesar de que sean transparentes, los colores más tendientes al frío o más oscuros me van a opacar el fondo del blanco y ya no, el color más transparente ya no se va a poder ver. Entonces, en eso sí, en la acuarela como que no se puede volver atrás de más oscuro a más claro, sino que siempre va del color más clarito al más oscuro, ¿ya? Y para eso lo que tenemos que hacer para tener un color más claro es usar más agua en el mismo color. En vez de blanco, que con el blanco aclaramos un color, en vez de blanco usamos más agua, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a ver la última técnica y la más importante de paisajes, y vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Lo voy a hacer aquí en este mismo. Ya, entonces vamos a dividir en 3, si es que tienen un bloc grande, pueden dividir en 3 el bloc o o lo hacen en tres hojas pequeñitas, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí este Fabriano, que es chiquitito, pero es especial para hacer paisajes pequeños. Es de 13 por 21, ¿ya? Entonces, como si tienen un bloc chiquitito, ocupan toda la plana, pero la vamos a usar en vertical, ¿ya? Entonces voy a dividir aquí. Y aquí necesitamos tener algo. Por ejemplo, yo ahora hace poquito a los chicos de la pensilería les compré un atril para tener levantado el blog, pero antes de eso siempre ocupo el cartón sobrante del masking. De hecho tengo 2 para tenerlos bien en alto, ¿ya? Entonces, debajo del blog, si es que estamos trabajando con un blog completo o tenemos la hoja pegada al cartón, ¿ya? Si tenemos un cartón piedra, pegamos el papel al cartón piedra, ¿ya? Si no, podemos trabajarlo sobre el mismo blog, pero aquí la Dani dice que tiene el mismo washi tape. Sí, aquí los chicos lo compré en la pensilería también. Ahí me abastezco bastante cuando necesito reponer cosas. Y ellos tenían esto de color turquesa, que me gusta harto este color. ¿Ya? Entonces, se fijan, ahí quedó levantado mi blog, ¿ya? Voy a levantarlo solo con uno, porque si no se ve raro. Pero generalmente en paisajes se usa, como se usa harta agua, para que el agua baje, no se estanque ni se devuelva, se usa el papel un poco más levantado, ¿ya? Eso también ayuda a que los cielos queden más parejitos, porque va bajando el pigmento de forma más pareja. Ay, se me acabó.
Entonces ahora voy a hacer 3 divisiones más delgaditas entre medio. Me va a quedar muy delgado, así que solo voy a hacer 2, ¿ya? Pero vamos a trabajar 3 finalmente. Entonces, en otra hoja podemos trabajar la que nos falta, ¿ves? En esta primera voy a trabajar el último ejercicio de la técnica que nos falta y después pasamos a los bloques de abajo. ¿Ya? Esto se llama, en acuarela se le llama aguada, ¿ya? O lavado, porque ocupa harta agua, que es cómo hacer la primera capa, una capa homogénea, ¿ya? Y después ya vamos a hacerlo el paisaje final de estas técnicas básicas. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ya. Entonces para eso van a ocupar el color que más les guste. Yo siempre digo eso porque eso como que motiva, por lo menos a mí. Cuando hago un ejercicio prefiero ocupar un color que me guste bastante. Entonces yo a este azul que tengo aquí, a ver si lo alcanzan a ver, ahí, le voy a poner un poco de rosado, ya para que me quede morado. Entonces aquí yo estoy ocupando de Van Gogh el color magenta quinacridona, pero el rosado que ustedes tengan pueden usar. Ya no importa mucho en este momento el nombre. Entonces ahí me hice un color morado. Voy a poner un poquito más para que se vea bien en el video. Ya. Y vamos a hacer 2 técnicas en una. Primero, una aguada, que la idea es que nos quede pareja. Trabajar eso para los cielos. Y después vamos a hacer un degradado, ¿ya? Un degradado del mismo color. O una gradación también se le dice, que es irlo aclarando con agua, ¿ya? Entonces, lo importante aquí, el pincel que esté bien lleno de agua, ¿ya? Bien llenito de agua mi pincel. Y se trabaja con el pincel acostado, ya no 100% porque esta parte como está más seca, cerca de la virola, me va a arrastrar un poco el pigmento. Entonces hasta un segundo tercio del pincel yo lo acuesto. ¿Ya? Ahí, sí, pensé que se había pegado. Yo lo acuesto y lo voy arrastrando. ¿Ya? Como va a estar con harta agua, hay que ir trabajando antes que esa agua se seque, ¿ya? Por eso les recomendé que si están trabajando con papel de celulosa o de dibujo, sea un espacio más chiquitito en el que practiquen. Entonces aquí el secreto de un buen paisajista es trabajar con harta agua y que el agua chorree, ¿ya? No que chorree que caiga, sino que se vaya acumulando y trabajar con esa poza, con esa pocita de agua, que siempre esté esa poza, porque eso hace que si yo tengo que hacer una mezcla o sacar color, no se me sequen ese intertanto. Entonces yo trabajo con esa poza y al estar en inclinación, yo al pasar la segunda vez, esa poza va a bajar y no se va a quedar acumulada ahí, estancada. ¿Ya? Entonces yo después vuelvo a poner esa posita, si es que estoy trabajando con un pincel que no me retiene tanta agua, y después saco color y doy otra pincelada. ¿Ya? Entonces la pincelada que yo voy a dar va a estar llenita de agua, aquí hay que perderle el miedo al agua, y por eso nos apoyamos de un papel que absorba y retenga esta agua lo suficiente. ¿Ya? Y los papeles de algodón también se caracterizan por mantener más tiempo la humedad. Entonces yo mantengo esa posita y así tengo la calma de poder hacer mi otra pincelada con calma. ¿Ya? Y si se fijan, va bajando el pigmento al estar en inclinación y me va quedando parejo.
¿Ya? Entonces ahora, como tengo que hacer otra mezcla, dejo mi posita ahí para que no se me seque. Ahí. Y lo que hago es agregar más agua a mi mezcla para aclararla. Entonces hago mi mezcla un poco más clara. Y ahora voy a hacer una transición a un color más claro. ¿Ya? Entonces esto lo podemos hacer, en vez de agregar más agua, podemos agregar otro color y hacer también transición de color. ¿Ya? Entonces ahora que tengo que hacer un color más claro, otra mezcla, voy a dejarlo con agüita ahí para que no se seque. ¿Ya? Aquí está. Entonces agrego más agua a mi mezcla. Por eso se puede trabajar con un plato si es que tengo un mezclador muy pequeño, pero lo importante es tener harta agua en el mezclador. Y sigo con el color más clarito para hacer la división. Ya, entonces voy de un lado hacia el otro arrastrando esa masa de agua y así voy bajando y me va quedando una aguada homogénea. Pero aquí hicimos dos mezclas. La técnica primera es aguada homogénea y la otra hicimos un degradés o una gradación a la mezcla. ¿Ya? Entonces relativamente me quedó homogénea y aquí ya empezamos a hacer la gradación, entonces ya se ve la diferencia del color más oscuro al más claro. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí? Súper. Entonces ahora vamos a aplicar esto en un paisaje. Vamos a hacer, y vamos a aplicar lo de las nubes también, de levantar el color. ¿Ya? En otra oportunidad podemos trabajar el húmedo sobre húmedo porque ese ya es un nivel un poco más alto. Aquí cayó una gotita de agua. Entonces ahora vamos a hacer un degradado desde este azul a un violeta, ¿ya? Entonces pueden tener en dos mezcladores, en uno tener azul y en el otro tener violeta, ¿ya? Vamos a hacer un atardecer. Entonces partimos, le agregamos un poquito más de color a la mezcla, un poquito lo hacemos más saturado el color, y en el otro lado ponemos un color violeta, ya, o morado, o si no tienen rosado con morado, ya, o finalmente pueden ocupar los colores que ustedes quieran, pero vamos a hacer un atardecer, ya, y podemos transicionar a dos colores o podemos transicionar a tres, y generalmente los atardeceres tienen más de un color, por ejemplo de azul, pasa a violeta, rosado, después anaranjado. Ya, entonces aquí vamos a practicar la aguada y para eso necesitamos que tenga harto pigmento, ¿ya? Ya, entonces vamos a comenzar primero con el azul, el pincel bien llenito, y tenemos que dar una pincelada doble para que nos quede este charquito de agua, ¿ya? O tres. Este pincel es sintético, por eso no se hace el charquito solo. Si yo usara, por ejemplo, ahí me haría enseguida el charquito porque retiene más agua, entonces yo lo tengo que hacer. Y después con ese charquito ya puedo ir bajando, ¿ya? Y, por ejemplo, si empiezo acá, voy hacia la derecha y si me queda el charquito en este lado, después vuelvo hacia la izquierda y así va quedando homogéneo, ¿ya? Y aquí ya voy a empezar la transición con el violeta.
Y voy a seguir con el violeta. ¿Ya? Entonces ahí si veo que está muy seco, le agrego más agüita, pero que se mantenga ese charquito. Esa bolsita de agua. ¿Ya? Y después a este color puedo transicionarlo a uno más claro o a un rosado. ¿Ya? En este caso vamos a hacer como un inicio de reflejo, como lo más básico del reflejo. Entonces voy a avanzar un poquito más de la mitad y después vamos a volver al azul. ¿Ya? Un poquito más abajo de la mitad y volvemos al azul. Ahí. Entonces ahora voy a tomar azul y volvemos a pintar azul. Y así nos va a quedar como un espejo. ¿Ya? Y para poder trabajar el paisaje tenemos que esperar que esta primera capa seque. Entonces mientras esperamos eso, vamos a hacer el mismo ejercicio pero con otro color. ¿Ya? Entonces lo que yo hago cuando tengo que trabajar en capa, voy trabajando en 2 proyectos, porque la impaciencia me la gana. Entonces vamos a trabajar ahora con un naranjo y un café. Así que a este amarillo yo le voy a poner un poquito más de naranjo, para que me quede un naranjo como clarito. Y le voy a poner más agua. Ya, ahí tengo mi naranjo. Ya, y vamos a comenzar a transicionar de un rosado. Si están ocupando un papel de celulosa, acuérdense que la cantidad de agua hay que controlarla, porque si no va a chorrear porque no absorbe tanto, ¿ya? Entonces, ahí van conociendo su papel de a poco. Entonces, a este rosado le voy a poner un poco de naranjo. Ahí, que me quede más cálido el rosado. ¿Ya? Y luego de tener este rosado en el mezclador, comenzamos a hacer la transición. Rosado, con harta agüita. Como está en inclinación va a ir bajando. Y vamos poniendo naranjo entre medio. No tan homogéneo como el de arriba. Puede ser naranjo en una parte y después volvemos al rosado. Así queda más natural. ¿Ya? Y después le agrego más agua al color para hacerlo más transparente. Ir bajando el tono y lo aclarando. ¿Ya? Entonces dejo harta agüita ahí y aprovecho de agregarle más agua para aclararlo. ¿Ya? Entonces, ahora lo que necesitamos es un poco de paciencia para esperar que seque. ¿Ya? Mi papel, como es de algodón, voy a necesitar unos 5 o 10 minutos que se seque. Entonces vamos a esperar, porque si no tendríamos que trabajar sobre húmedo. ¿Ya? Así que les voy a dar unos 5 o 10 minutitos para que vayan a cambiar el agua, porque mi agua las dos están sucias. Y volvemos en 10 minutitos. ¿Ya?
Ya, volví. Entonces ahora terminamos la última parte. Aquí todavía está húmedo, pero es trabajable otra capa, ¿ya? Si se fijan, yo no fijé todos los bordes aquí a la base, entonces se levantó un poquito, ¿ya? Pero como es de algodón, no se levantó en exceso. Pero como ahora vamos a trabajar sobre esta capa seca, yo la voy a fijar un poco a mi base, a mi escritorio, para que después cuando se seque recto, ¿ya? Lo bueno del papel de acuarela es que vuelve a su forma después. Se humedece al principio, se dobla, pero después lo importante es guardarlo en un lugar que le haga presión para que quede firme. ¿Ya? Entonces ahora que secó, vamos a probar si es que podemos hacer unas nubecitas levantando el color, ya que esto también podríamos haberlo hecho mientras estaba húmedo. Entonces con el pincel con el pincel limpio, pero lo seco un poco, voy agregando agüita aquí y vamos a ver si podemos levantar el color un poco. Ya, si no, igual lo podemos trabajar una capa sobre la otra. Entonces humedezco un poco como una forma de nube y después paso el paño y eso me va a aclarar levemente la zona para que me quede como una nube natural, ya. Pero esta nube todavía no tiene volumen, entonces eso lo vamos a trabajar también. Ya, entonces con agüita, después vamos secando y retirando el color. ¿Ya? Con el pincel limpio, por eso fui a buscar agua limpia. Volvemos a activar el color y lo levantamos con el paño. Ya, se fijan que, como yo les decía, dependiendo del color, es más difícil levantar y también cuando está seco también ya es más difícil. Entonces, aquí lo que podemos hacer es hacer nubes, pero como nubes en contraste, ¿ya? Como cuando hacemos una nube de un atardecer y el perfil sale oscuro y el fondo sale claro, cuando el sol está detrás, las nubes son más oscuritas, ¿ya? Entonces, esto nos va a servir para darle un toque de claridad sobre la nube, pero después podemos hacer nubes por contraste. ¿Ya? Entonces ahora tomamos el moradito que nos quedó. Yo lo voy a diluir un poco porque lo encuentro muy espeso. Aquí. Le voy a agregar más agua al lado para hacerlo más clarito primero, hacer una nube más transparente. Y voy haciendo una mancha con el pincel más recostado, pero reservando el brillo de atrás, ¿ya? Para que se vea como iluminada desde atrás, es decir, el sol no está arriba, está por abajo más atrás, ¿ya? Si se fijan, no es un color que esté tan opaco, es un color transparente con el que estoy trabajando, ¿ya? Pero estoy tratando de cuidar ese brillo que dejé detrás cuando levanté el color. Ya, esta es otra forma de trabajar las nubes. ¿Ya? Y limpiamos el pincel y podemos difuminar el borde para que no nos quede cortado. ¿Ya? Entonces limpiamos el pincel, le quito el exceso, está húmedo solamente, pero no mojado. Con eso podemos difuminar un poco los bordes. ¿Ya? Y sobre este color morado
voy a poner un poco de azul, pero este azul tiene que estar, como yo les decía, más opaco, más concentrado el color. Entonces al ladito voy a dejar un color azul, pero bien, bien concentrado, para que no tenga exceso de agua y quitarle el exceso de agua al pincel, ¿ya? Entonces así eso evita que no tenga, no va a hacer coliflores, ¿ya? Ya, entonces limpio, si es que no lo quiero tan espeso. Voy agregando un poco de contraste, están como alargadas. Limpio todo el pincel y con el pincel seco voy difuminando el color. Ya, pero no está, no le saqué el agua, o sea, no lo limpié en agua, sino solo en el paño lo sequé bien. Entonces el pincel seco me va difuminando el color. Ya, esto si yo lo estuviera haciendo en un papel de celulosa, no quedaría tan homogéneo, se vería un poco a lo mejor los recortes, pero al tener un porcentaje de celulosa queda como más homogéneo todo. Ya, entonces ahora vamos a hacer como si al fondo hubieran árboles y a eso le vamos a hacer reflejo, ¿ya? Entonces vamos a dibujar una línea del horizonte con un color azul, pero más oscuro, ¿ya? Este azul que yo estaba usando es muy clarito, entonces le voy a poner, si es que tuvieran algún tipo de gris, ¿ya? O le podemos poner naranjo también. Entonces un azul más oscuro, como índigo. Y vamos a trazar una línea como en la mitad del color morado. Para que nos guíe. Desde ahí hacia arriba va a ser nuestra línea del horizonte. Vamos a tirar color hacia arriba haciendo una especie de arbustos o arboleda que hay como enfrente. ¿Ya? Y aquí estoy usando un pincel sintético, entonces tengo que sacar más veces agua del pigmento para que no se seque. Ya, este es un pincel 6 el que estoy usando. ¿Ya? Y sobre este color ahora sí vamos a trabajar sobre húmedo, que fue la primera técnica que les mostré. Voy a sacar directo de la pastilla, que esté bien espeso, el color bien opaco. Estoy usando un gris de paina aquí y voy a poner en la parte de abajo. ¿Ya? Y sobre esto vamos a hacer los reflejos, ¿ya? Con el mismo color vamos a trabajar una capa de transparencia con el azul más clarito que tengo aquí. Vamos a ir haciendo líneas representando los reflejos. ¿Ya? Entonces, si se fijan, como hay una base morada, si bien estoy ocupando un color azul, tiende a verse más morado o más violeta, porque están en superposición los colores. ¿Ya? Y mientras me voy acercando hacia el frente, va siendo más transparente, estoy sacando del color más transparente. ¿Ya? También podría haber usado la técnica del arrastrado, el pincel sobre seco y de los bordes hacia adentro, entonces así genero que se mantengan los brillos del fondo. Entonces humedezco el pincel, después le quito el exceso, lo seco un poquito
y voy hacia adentro, pero sin cubrirlo todo, con este color medio transparente, y eso le va a dar textura. ¿Ya? Y luego dejamos que seque, ¿ya? Para dar la última capa. Y en este de al lado vamos a hacer unas montañas. Con este naranjo voy a agregarle yo café encima a este naranjo. ¿Ya? Pueden usar sepia o café, el que ustedes tengan. El café que tengan, ¿ya? Y vamos a trabajar lo que vimos de la transparencia y la opacidad, una montaña más transparente y una montaña más opaca. Ya para eso voy a usar el otro pincel porque a mí me acomoda trabajar más con un pincel más gordito, pero en realidad por ser un detalle igual podrían trabajar con ese pincel 6. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer a lo lejos una montaña bien elevada y vamos a ir bajando. Ya si se fijan lo estoy haciendo con el pincel más acostado. ¿Ya? Y ahora humedezco un poco el pincel, le quito el exceso y voy degradando el color. ¿Ya? Se fijan, esa mancha del fondo parece como una luna, como un sol así, entre la bruma. Ya, entonces mientras seca esta capa, cuando trabajamos por capa siempre hay que esperar que seque. Sobre húmedo trabajamos todo una misma humedad, pero aquí esperamos que seque. Y vamos a hacer, les voy a mostrar cómo yo uso el liner, que es este pincel larguito, para hacer los detalles de la primera capa, ya del primer plano. Entonces con este color más oscuro, el índigo, que me salió mezclando el gris de paina aquí con el azul, voy a hacerle pastito adelante, ¿ya? Entonces te da pinceladas largas. ¿Ya? Y mientras más atrás lo ocupen, más suelta va a salir la pincelada. Entonces este yo lo uso para hacer vegetación. ¿Ya? Y aquí al fondo podemos hacer entre medio, dibujar un cisne o un patito aquí navegando en el agua, como entre medio del... Y ahí están como escondidos detrás de un avistamiento de aves. Están escondidos aquí detrás de estos juncos. ¿Ya? Entonces este liner es bien útil para hacer vegetación, incluso para hacer ramas que queden como bien sueltas, no tan estructuradas, porque como es flexible y va para todos lados, queda más libre. ¿Ya? Y aquí voy a darle una segunda capa de reflejo en esta parte más cercana para reflejar los arbustos más oscuros. Ahí. ¿Ya? Y ahora que está seca esta segunda parte del paisaje de al lado, voy a tomar un café más oscuro y voy a hacer una segunda montaña. ¿Ya? Se fijan con el pincel en vertical, acostadito, entonces así nos queda distintas, como con más cumbre. Y después con agua solamente, con el pincel
hay que retirar el exceso de agua, si no el agua se vuelve hacia atrás. Hago el degradado para que me quede más, esta zona de degradado quede más natural. Ya, y ahí trabajamos los niveles de transparencia y de opacidad. Entonces, como bien a lo lejos, e incluso con el agüita me quedó aquí como si hubiera habido una neblina, como más natural. Entonces, ese sería el ejercicio final. Aquí estaríamos concluyendo ya. Si hay alguna duda ahora, antes de cerrar, me cuentan qué les pareció. Y cualquier duda, consulta, siempre me pueden escribir al Instagram. Yo respondo todas las dudas sobre materiales, técnicas, si me quieren mostrar su trabajo. Si quieren subirlo, me etiquetan en historia, yo los comparto y me voy a alegrar mucho de ver que los pudieron hacer. Así que eso, no sé si tienen alguna duda, consulta antes de terminar y sacar una fotito. Ahí me lo está mostrando, se ve muy lindo, Valeria, los colores. Ahí el Emanuel también me lo está mostrando. Genial. Qué lindo, súper. La Erika, la Lorena, están muy lindos. El ejercicio que hicieron también. Me alegra ver sus resultados. La Daniela igual lo va a mostrar. Eso. Ahí, se ve bien las montañas y todo. La Pame ahí también hizo unas ramitas y el patito está genial. La Mané dice que aprendió mucho. Me encanta. Muchas gracias. Sí, eso también. Si es que tienen varios papeles, practiquen el mismo paisaje en distintos papeles y así ven los resultados. Lo que podríamos hacer ahora es que agrupar, los que quieran pueden activar su cámara mostrando el resultado, ¿les parece? Gracias a ustedes igual por el interés. Ya, entonces ahí, si quieren me muestran los paisajes y sacamos la foto. Ya. Sonrían. A la 1, a las 2 y a las 3. Ah, súper. La Pauli dice, gracias Raquel, estuvo muy buena la clase. Me alegra mucho que les haya gustado, ojalá hayan aprendido harto, que les pierdan el miedo al agua y a los paisajes, que empezar desde esta base es mucho más fácil trabajar el tema de que no se les corte, no quede entrecortada, no se les seque antes. Esos tips son como claves para que les salgan bien los paisajes. Así que me alegra mucho haberles podido ayudar. ¿Ya? Y feliz de ver sus resultados también. Me etiquetan después si los suben. Ya. Que estén muy bien, que descansen este fin de semana. Feliz de conocerlos también. Chao, chao. Chao, Raquel. Chao, Raquel. Chao, Maca. Gracias, Chao, Manuel. muchas gracias. Gracias. Bien, a la Mané, Daniela, Camila, Angélica, Lorena, Muchas gracias. Alexa, One, la Violeta también. Feliz de haberles visto. Gracias, Raquel. Chao. Ya. Gracias. Chao, Muchas gracias. Chao, gracias. chao, Daniela. Gracias a ustedes igual.